Señor bendito, por este día maravilloso que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos levantarnos con este ánimo, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que a nuestro profesor Ramiro, Señor, tú le des lo que él necesita para poder transmitirnos, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor, que hable siempre por medio del Espíritu Santo, Señor, y que ese Espíritu Santo sea el que todos nosotros, y a pesar de la distancia, esté en medio de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 Ha estado bonito todo este tema del Espíritu Santo, hermanos. Hoy vamos a hablar cómo el Espíritu Santo trabajó con el pueblo de Israel. Ya ven que hablamos sobre cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de los hermanos del Antiguo Testamento. También vimos cómo el Espíritu Santo trabajó en los escritores de la Biblia, 40 escritores en un lapso de 1500 años, y cómo el Espíritu Santo en esta lección va a trabajar con el pueblo como nación. Y hermanos, ¿se acuerdan ustedes en qué momento Dios escoge un pueblo? ¿Con quién empieza un pueblo, hermanos? ¿Se acuerdan? Con Abraham. Con Abraham. Abraham, ¿no? ¿Por qué tuvo que escoger Dios un hombre, hermanos, para iniciar un pueblo? ¿Saben por qué Dios tuvo que escoger una persona para iniciar un pueblo? ¿Por qué Abraham? El Espíritu Santo trabaja, hermanos, y el Espíritu Santo conoce todas las personas que hay en el mundo. Claro que sí, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, escoge un hombre y miren, esto que quede fuera de lo que es la clase de récord, hermanos, porque yo tengo aquí en su casa, hermanos, libros que mencionan la Biblia, pero que no están incluidos en la Biblia y no son los libros apócrifos de la Biblia católica. Son el libro, por ejemplo, hermano Enrique, no sé si ha oído acerca del libro de Jacer, el libro de Enoc, el libro de Salomón, el libro de las crónicas de los reyes. Hay libros que la Biblia dice, no está esto escrito en el libro de Jacer, no está esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Son libros históricos, pero no están dentro de la Biblia. Entonces no se consideran y no debemos considerarlos todavía como parte de la Biblia. Pero como libro histórico, dice que Abraham, hermanos, Abraham es muy posible que haya hablado con el último de los hijos de Noé. ¿Sí? Entonces, si hay esa posibilidad, hermanos, ¿se imaginan ustedes todo lo que le contaría este hijo de Noé a Abraham acerca del diluvio? O sea, un conocimiento de boca a boca hablado. Y se cree que a lo mejor Abraham por eso, hermanos, empezó a creer en un Dios diferente al Dios de los de Ur de los Caldeos. De hecho, no sé si se acuerdan, hermano Enrique, el papá de Abraham, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era su trabajo del papá de Abraham? Dice que era de la guardia del rey. Entonces, cuando uno trabajaba con el rey, lo más seguro es que también era idólatra. O sea, que adoraba a otros dioses que el rey adoraba. Entonces, en realidad, el que Abraham, hermanos, haya encontrado gracia delante de Dios es porque él todavía traía el linaje de Noé, hermanos, el linaje de un Dios verdadero, de creer en alguien superior. Y Dios escoge a Abraham, hermanos, y lo saca de Ur de los Caldeos. Y de ahí empieza en donde Dios decide tomar un pueblo, porque todos los demás pueblos, hermanos, se habían perdido aún y cuando le habían prometido a Dios seguirlo. Entonces, hermanos, dice aquí, si se han puesto a pensar, hermanos,
ustedes en sus vidas personales, si les pregunto yo, ¿qué tanto tiempo han estado ustedes más invirtiendo? ¿Han estudiado más el Antiguo Testamento o han estudiado más el Nuevo Testamento? En el Nuevo En Testamento. el Nuevo. La mayoría de nosotros gastamos más tiempo, hermanos, leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad, Sí. Alma? En las iglesias, ¿verdad? Sí, casi todos se dedican más al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hay veces que eso hace que refleje que le den más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Pero nosotros debemos de pensar, hermanos, que el Antiguo Testamento es el cumplimiento del Nuevo Testamento. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento dijo en el Nuevo Testamento se cumplió. Ahora, de hecho, hemos visto que el mismo Señor Jesucristo hacía referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos recordó muchas veces que el Antiguo Testamento seguía siendo importante incluso después de la muerte de Cristo y de su resurrección. Entonces, pensando en esto, hermanos, que el Espíritu Santo trabajó con Israel, dice que la naturaleza importante de esta fase del ministerio del Espíritu Santo no ha sido adecuadamente reconocida, o sea, no ha sido adecuadamente reconocida. Dice, muchos escritores no han discernido que la unción divina y ministerio que asistió a muchos de los nacionales y líderes religiosos de la nación de Israel y se fue adicional al trabajo que realizaba en ellos individualmente. Dice, dado a eso, muchos han llegado a erróneas conclusiones concerniente al ministerio del Espíritu Santo con los santos del Antiguo Testamento, como fue discutido en el capítulo 8. Dado a que este ministerio del Espíritu cubre solamente los primeros 11 capítulos de Génesis y el libro de Job, el dominio de este tema parece vital para lograr un entendimiento preciso de la mayoría del Antiguo Testamento. Dice, otra importante razón para el estudio de este tema es que en realidad falta mucho para que el trabajo de Dios con la nación de Israel sea terminado. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que falta mucho todavía que el Espíritu Santo tenga que trabajar con Israel hoy en día? Por su segunda venida. ¿Qué más, hermanos? Ese pueblo que estamos hablando ahorita de los judíos de Israel, ¿por qué el Espíritu Santo todavía le falta mucho trabajo con este pueblo? Es el pueblo elegido por Dios, entonces no puede dejarlo ahí al abandono. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Hay Porque algo más? ¿Dónde? ellos no creen en Jesucristo. Exactamente, hermana. Ese es el problema ahorita. Es el pueblo elegido de Dios y como dice Alma, no lo va a dejar, no lo puede dejar. Todavía falta mucho trabajo de parte de Dios usando el Espíritu Santo para que Dios termine ese trabajo con Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo un pacto, hermana Claudia, con Abraham, ¿sí? Y le dice Dios a Abraham que de ahí nacerá, como la arena del mar, una descendencia de él, pero que de ahí nacerá el rey de Israel, Jesús, Jesucristo. Entonces, el problema ahora, hermano Enrique, no sé si ha escuchado usted muchos escritores. Buenos días, hermano Daniel, gusto en verlo. A muchos escritores que dicen que la iglesia tomó el lugar de Israel. Sí, hay muchos hermanos predicadores que dicen, no, Israel ya no tiene importancia, Israel ya quedó fuera de la Biblia, Israel ya quedó alejado de Dios, por lo tanto, ahora la iglesia tomó el lugar de Israel. Este es un concepto totalmente equivocado, hermanos. Dios no ha terminado con Israel. El Espíritu Santo todavía tiene mucho trabajo que hacer con el pueblo de Israel hoy en día. Y cuando venga el rapto y cuando venga la tribulación y cuando el remanente tenga que huir, todavía el Espíritu Santo va a estar ahí para terminar de cumplir el pacto
el nuevo pacto que Dios tiene para con su pueblo Israel. Entonces, hermanos, si ustedes escuchan a alguien decir, la iglesia sustituye a Israel, es totalmente equivocado. Israel, hermano Daniel, sigue siendo el pueblo de Dios. Hay muchas aquí en Estados Unidos iglesias, hermanos, que no quieren a los judíos, no los apoyan para nada. Hay otras iglesias que hasta mandan dinero para que gente de Israel que viven en otros países se vengan a vivir a Israel. Les pagan el boleto de avión y sobre todo de Rusia para que vengan y vivan en Israel y se salgan de donde están de esos pueblos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo todavía no termina con Israel. Por, Desde el principio el Espíritu Santo ha tratado con el hombre tanto directamente como por medio de instituciones designadas. El sistema religioso, hermanos, que Dios tenía con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que dijimos que era padre sacerdote? El padre de familia ofrecía el sacrificio en lugar de la familia, representando a la familia. El padre sacerdote de la familia enseñaba a su familia las cosas de Dios. Y aparte, el aspecto institucional principal del trabajo del Espíritu. Los esposos asumían responsabilidades para ofrecer los sacrificios a favor de la familia, de poner atención a las instrucciones religiosas y al liderazgo espiritual. ¿Se acuerdan de Job, hermanos? ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué hacía Job, hermanos, todos los días? Hacía sacrificios, pero ¿para qué? Por sus hijos. Por sus hijos, hermano Daniel. ¿No oramos nosotros hoy en día por nuestros hijos? Amén, hermano. No hacemos sacrificios, o sea, no matamos borregos ni palomitas ni nada, ¿verdad? Corderos. Pero sí oramos a Dios por nuestros hijos. Intervenimos por la vida de nuestros hijos. Todavía estamos haciendo eso como padre sacerdote hasta hoy en día. Dice, es evidente que hubo un ministerio del Espíritu Santo para hacer que las primeras ofrendas religiosas familiares fueran espiritualmente efectivas. Esto puede ser entendido por cualquier lector de la Biblia, pero de este ministerio fue el dar iluminación divina, el significado simbólico de los sacrificios y testificar por medio de la capacitación para recordar las palabras no escritas de Dios que fueron transmitidas por Adán. Dice, y otros, dotada con revelación divina, convicción de pecado, regeneración y santificación. Les sugiero subrayar esto, hermanos. Subrayen revelación divina, convicción de pecado, regeneración y santificación, porque todo eso, hermano Rafael, sucedió en el Antiguo Testamento. Era como eran salvos los antiguos del Antiguo Testamento. Todos estos trabajos, el de revelación, convicción de pecado, regeneración y santificación, fueron trabajos realizados por el Espíritu. Hay algo que se me quedó grabado, hermano Daniel, leyendo un libro durante esta semana. Me gustó mucho acerca de esto, de la salvación. ¿Cómo podemos nosotros ilustrar la salvación? Y decía este libro, ¿qué es Jesús? Jesús es la luz del mundo, ¿verdad, hermano? Dice la Biblia. Jesús es la luz del mundo. Y Jesús vino a las tinieblas, a un mundo en tinieblas, lleno de pecado. Entonces, Jesús trae la salvación al mundo a través de la luz. Sí. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos. Y cuando abrimos los ojos podemos ver la luz de Cristo. Y esa luz nos va a hacer que nos veamos lo sucio que estamos, lo mal que hemos sido, el pecado que hay en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida. Y nos damos cuenta, hermanos, de que hay un pecado en nuestra vida y tenemos que regenerarnos y tenemos que santificarnos. Entonces, yo pienso a veces que es buena ilustración decir,
¿Cómo funciona la salvación? Bueno, Jesús trajo la luz. Tú nada más necesitas abrir los ojos para que no sigas en tinieblas. Si tú no abres los ojos, seguirás viviendo en tinieblas y te vas a perder por la eternidad. Abrir los ojos significa, hermanos, ¿qué significa? Abrir los ojos, Ver, sí, sí, hermano. abrir los ojos significa ver. Y cuando hay luz, se ve mucho más, Es todo claro. darnos cuenta de que Cristo murió por nosotros, ¿verdad, hermano? Entender todo lo que es la salvación. No lo oigo, hermano Rafael. Está su micrófono, hermano Rafael. No sé. Ahora, sí, sí, hermano Rafael. Sí, sí, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? O sea, si Sí, no quieres ver, pues vas a vivir en tinieblas toda la vida, ¿no? Pero así quieres es. ver, ahí está la luz siempre. Entonces el Espíritu Santo ilumina, hermanos, nos da la iluminación divina, la convicción de pecado, la regeneración y la santificación. ¿Sí? Es evidente que el Espíritu continuó su ministerio por medio del sistema padre sacerdote con Abraham. ¿Sí? Todo el centro, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿saben quién es? Es Cristo. Todo el Antiguo Testamento, el centro del Antiguo Testamento es Cristo. Muchos dicen que es Jehová. Bueno, Jehová, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la Trinidad. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Ahora dice aquí, hermanos, para el tiempo el cual Abraham fue llamado, la adoración familiar se había pervertido en gran manera por medio de la corrupción idolátrica de Babel. Por eso Dios destruyó el mundo, por eso Dios bendijo después a Noé, hermanos, y dice que Dios proveyó después de Noé la institución de un gobierno humano para santificar la vida humana y prohibir el sacrificio humano. Hermanos, dice que Dios proveyó la institución de un gobierno humano con el fin de santificar la vida humana y prohibir el sacrificio humano. Han pasado más de 2000 años, hermanos, de que Dios con Noé quiso hacer esto, santificar la vida y prohibir el sacrificio humano. Y hermano Daniel, ¿sabe usted cuántos abortos hay en Estados Unidos por día? Hermanos, se abortan 2740 bebés por día en Estados Unidos nada más, no en el mundo, en Estados Unidos. Se están abortando, hermanos, 2 niños por minuto. Dios quiso establecer una institución de gobierno para santificar la vida humana y terminar el sacrificio humano. Hermana Mónica, ¿estamos mejor que antes o estamos peor? Yo creo que estamos peor, ¿no? Porque Hermana, ahora ya es con otro tipo de convicción. se cree, hermanos, que una mujer de cada 4 en Estados Unidos aborta. Es muy alto, hermanos. Dice que de esos abortos, solamente el 1.5% fue debido a violación o incesto. Lo otro es porque ellos quieren. Eh, ¿Saben ustedes, hermanos, a partir de qué día el corazón de un bebé empieza a palpitar en el vientre de su madre? A los 21 días, hermano Rafael. A los 21 días el corazoncito empieza a palpitar, aunque no se escucha, pero empieza a palpitar. Dígame usted, hermano, ¿hemos nosotros hecho algo para parar este problema del aborto? Dios estableció un gobierno humano para santificar la vida humana y prohibir el sacrificio humano. Debería ser
la responsabilidad del gobierno local, ¿sí? Hermano Enrique, en México tenemos leyes sobre el aborto. ¿Lo prohíbe o está a favor, hermano? No me acuerdo. No, ya se legisló, hay varios estados, incluyendo el Distrito Federal o Ciudad de México, que ya se aprobó el aborto, se legisló a favor del aborto. Hay varios estados, solamente me parece que 8 o 10 todavía continúan con la prohibición del aborto, pero la mayoría ya está a favor. Es por estado. Sí, Estados Unidos está por estado, hermanos. California, Colorado, Washington, New Jersey, Connecticut están a favor del aborto. Sí. Aquí en la Ciudad de México ya legisló a favor del aborto. Wow. Sí. Es triste, hermanos, que Dios haya establecido la responsabilidad sobre un gobierno y el gobierno le está fallando a Dios. Ahora, si se fijan ustedes más abajo en sus libros, el Señor empieza a hablar sobre el trabajo del Espíritu Santo con Israel durante el periodo de Lo Ami. Ahí en su libro, no sé si ya lo encontraron. Más abajo dice Lo Ami, que quiere decir no son mi pueblo. Oseas 1:9. Dice, es muy poco diferente de su trabajo con gobiernos civiles en general. Dice, inclusive, entonces, sin embargo, la divina providencia supervisa los descendientes de Abraham en total fidelidad al cumplimiento de las promesas del pacto de Dios a los padres de Israel. Sin embargo, es mientras Israel disfruta su estado, a mí, mi pueblo, Oseas 2:1, que el ministerio del Espíritu Santo es más prominente. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, la vida del profeta Oseas? A Oseas Dios le dice, ve y escógete una mujer prostituta, una mujer fornicaria, y ten hijos con ella. Y dice que la mujer se llamaba Gomer o Gomer, no sé. El primer hijo que tuvo fue Jezreel. Y luego dice que el segundo hijo, la hija que tuvo fue Lo Ruama. Sí, Lo Ruama. Y luego el tercer hijo lo llamó Lo Ami. Y Lo Ami quiere decir, hermano, miren qué feo es esto. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. Hermano Daniel, que Dios nos diga a nosotros eso en nuestra vida, hermano. Que nos llegue a decir, yo no soy tu Dios y no eres mi pueblo. ¿Merecía el pueblo de Israel esto, hermanos, de parte de Dios? ¿Se había portado bien el pueblo, hermanos, con Dios? Sí lo merecía y no se había portado bien, vivían en desobediencia, hermano. Hermano Totalmente. Daniel, para que Dios llegara a este hastío de decir, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. Es que Dios estaba cansado, hermano, de la desobediencia de su pueblo. Pero hermana Rosario Hernández, más adelante dice, pero no los voy a dejar. Ustedes van a ser como la arena del mar. Y en los tiempos finales, Dios va a redimir a su pueblo. Pero ¿por qué creen, hermanos? Por amor a quién? A Dios mismo. Sí, por amor a Dios mismo. Dice, por amor a mí mismo, yo voy a cumplir mi pacto. Entonces Dios, hermanos, en su infinita gracia y misericordia, aun y que nosotros le fallamos, Dios todavía dice, ok, ya te dije que no eres mi pueblo, no soy tu Dios, pero no te voy a dejar solo. Qué necios somos, hermanos, como seres humanos. Después, Dios le dice, o sea, ahora vete y consíguete una mujer, también de mala y también, que tenga marido y métete con ella y fornica con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que el pueblo de Israel había fornicado con otros ídolos, con otras naciones, con otros pueblos. Por eso Dios estaba hablando de esta manera. Ahora dice más adelante, hermano, el trabajo del Espíritu con los patriarcas. El Espíritu Santo trabajó con Abraham, con Isaac y con Jacob y sus hijos,
y se involucró con ellos, hermanos. Y les dice, haré de ti una nación grande, y el Espíritu Santo ayudó a moldear y formar el carácter de la nación de Israel. Más adelante aquí en el libro, hermanos, dice que el poderoso ministerio del Espíritu por medio de Moisés, vamos ahora a Moisés y Josué, en el Éxodo y en el desierto con la conquista de Canaán, y se llevó a la nación a su singular religión y su forma civil y teocrática. ¿Se acuerdan que dijimos ayer, hermanos, del pacto teocrático? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me diga qué es el pacto teocrático? Es el Un solo, pacto. un solo Dios, hermano. Perdón. Sí, sí, hermana Alma. Iba a decir algo, hermana Alma, nomás píquele ahí el... Ahora sí. Perdón. Dios es el que pone las reglas, las leyes, y todo se gobierna a través de su sabia voluntad y decisión. Así es, hermanos. Entonces fue una singular religión, forma civil y teocrática. Dice, este fue un periodo de muchas manifestaciones poderosas del poder de Dios, incluyendo las plagas de Egipto, los milagros en Canaán y el desierto. ¿Se acuerdan, hermanos, que Dios llegó en una nube y en el monte Sinaí tembló y relámpagos? Bueno, Dios se manifestó. Dice, fue por el Espíritu Santo que Moisés fue capacitado y habilitado para guiar a los hebreos. Dice, casi por él solo. Y luego dice aquí el libro, hermanos, hasta que fue debilitado. ¿Se acuerdan que dijimos que tuvo que poner 70 hombres para que juzgaran al pueblo? Y dice que Dios tomó de su espíritu y puso sobre los 70 de Moisés, ¿verdad? Del espíritu de Moisés. Entonces aquí dice, su unción espiritual fue reducida en una redistribución a 70 ancianos de Israel. No estoy muy seguro, hermanos, en cómo interpretar esto, hermanos. Cómo el Espíritu Santo dice que la unción fue reducida. Tal parece que Dios se molesta con Moisés, hermanos, y ya no le da todo el poder de la unción que tenía Moisés y la distribuye en los 70 hombres para que estos 70 hombres tuvieran el mismo espíritu de juzgar, para que Moisés tuviera confianza en ellos de que lo iban a hacer correctamente. Buenos días, Joyce. Qué gusto verte, hija. Y luego más abajo dice, el Espíritu dio tanto revelación como inspiración a Moisés para que escribiera el Pentateuco. Sí, dice, de esta forma, poniendo el escenario para las leyes civiles y religiosas, el sistema de adoración y sacrificios para construir el tabernáculo, les dio instrucciones para liderar la nación, les dio jueces, les dio reyes, les dio profetas y les dio sacerdotes. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, nunca abandonó al pueblo de Israel, trabajó con el pueblo de Israel a través de Moisés y de leyes civiles y religiosas, a través de darle inteligencia a los que construyeron el tabernáculo, y luego les dio jueces, y luego les dio reyes, y luego les dio profetas, y luego les dio sacerdotes. La pregunta, hermanos, Joyce, a ver, hija, ya estás despierta. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? Sí, yo digo que sí. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? ¿El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Sí, claro que sí, ¿verdad, hermano? Entonces quiero preguntar, hermano, ¿Dios ha cambiado la forma de tratarnos en el